La prueba, lo mismo, 1 hora. Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, por aquí nos quedamos en la clase de ayer, ¿verdad? Estamos estudiando lo que es el potencial vectorial A. Esto que ven acá, ¿verdad? En la clase de ayer, les estaba diciendo que es la ecuación de Poisson. Tenemos, bueno, hay 2 ecuaciones importantes, ¿verdad? Que involucran el operador Nabla, que es el operador laplaciano, sería. Esta es la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, que es esta. Sería esta. Entonces aquí, esto es entre 21, ¿verdad? Cuando teníamos el potencial escalar. Y cuando tenemos el potencial vectorial, entonces podemos también obtener la ecuación de Poisson, que es esta, la que es diferente de 0, ¿verdad? Pero para las componentes nada más. Bueno, entonces satisfacen la ecuación de Poisson. Ahora vamos a ver. Lo que vamos a hacer hoy es obtener las componentes normales y tangenciales del vector A. Como ya tenemos las 2 ecuaciones fuente, estas son, ¿verdad? No sé si quedó claro, jóvenes, ¿qué significan ecuaciones fuente? Ecuaciones fuente significan las ecuaciones que dan origen al campo, que son la divergencia y el rotor. ¿De acuerdo? Esas se llaman ecuaciones fuente, de acuerdo al teorema de Helmholtz. A veces reciben un nombre especial, ¿verdad? Estas ecuaciones, pero en este caso estas ecuaciones no reciben un nombre. Si ustedes recordarán, 321, esta ecuación, la divergencia de E, se llama ley de Gauss. El rotor de E no tiene nombre en especial, simplemente rotor de E. O sea que en algunos casos las ecuaciones tienen un nombre en específico, ¿verdad? Por ejemplo, en 415, la divergencia de B se llama la ley de Gauss también, igual que esta, ¿ve? Se llaman ley de Gauss de la electricidad y ley de Gauss del magnetismo. Entonces, como ya conozco las 2 ecuaciones fuente del campo vectorial A, entonces voy a obtener con la divergencia, voy a obtener las componentes normales aplicando esta fórmula. Es el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Recuerden que h es la altura de un cilindro que se encuentra en medio, en la región, se encuentra justo aquí. Esta sería la capa de transición, el vector normal n que apunta del medio 1 al medio 2. Entonces, cuando esta h tiende a 0, nos topamos con la condición de frontera, ¿verdad? Cuando el volumen del cilindro la altura tiende a 0, lo que queda es una superficie. Entonces, como la divergencia de A es 0, en este caso A es F, ¿verdad? Entonces, tenemos que las componentes normales serían continuas. Esta sería la condición de frontera para las componentes normales. La conclusión importante aquí es esta. Las componentes normales de A son continuas, al igual que las componentes normales del campo magnético. También son continuas. Esto hay que recordarlo. Bueno, ahora vamos con las componentes tangenciales del vector A. Veamos lo que ocurre acá. En las componentes tangenciales de A, las obtenemos con el rotor de A. El rotor de A es B. Este es un poquito más difícil de ver, porque la fórmula es esta, fíjense bien, es un límite también cuando h tiende a 0. Pero el rotor de A no es 0. Entonces, las componentes tangenciales no son discontinuas. Pero ¿qué pasa? Cuando h tiende a 0, B también tiene que tender a 0. Ese producto h por B tiene que tender a 0 porque B tiene que ser finito siempre. No podemos tener un B infinito. Entonces, de esta manera, cuando h tiende a 0, ese producto de h por B también tiene que tender a 0. De manera que con esto me queda que las componentes tangenciales también son continuas, son iguales.
De manera que con el potencial vectorial tenemos algo bastante peculiar, ¿verdad? Que las componentes normales y tangenciales son continuas, siempre. Bueno, entonces, ya que conocemos eso, podemos pasar al siguiente tema, que sería analizar el flujo magnético. Ustedes ya saben qué es un flujo magnético, ¿verdad? Son las líneas de campo magnético atravesando una superficie. La unidad del flujo magnético es el Weber. Nosotros aquí lo que queremos es escribir el flujo de otra manera, en función del potencial vector. Como ve, fíjense bien, este sería el flujo magnético en una superficie abierta, así como una hoja de papel. Es abierta. Si fuese cerrada, esto es cero. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hablemos de flujo, vamos a hablar de un flujo en una superficie abierta, porque de lo contrario es cero, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo reemplazo B igual al rotor de A aquí, me queda esto, miren. El flujo en términos del potencial vector, pero del rotor. Usando el teorema de Stokes, yo puedo reemplazar esta integral de superficie por una integral de línea, porque es más práctico. En vez de tener un rotor aquí de A, mejor tener la integral de línea de A. Entonces, simple. Con esto me queda que el flujo magnético yo lo puedo escribir en términos de A. Pero la diferencia es que esta es una integral de línea. Recuerden, flujo magnético. Originalmente, el flujo magnético se escribe como la integral de superficie del vector B en una superficie abierta o cerrada, en este caso abierta. Pero también tenemos esta otra manera de escribirlo en términos del potencial vector. Y este flujo me va a servir bastante a la hora de calcular el potencial vector. De hecho, es el método más fácil para obtener un potencial vectorial, es a través del flujo. Ya vamos a ver ejemplos de cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces recuerden que el flujo magnético ustedes los pueden escribir así o también así, en términos de B o en términos de A. Pero cuando es en términos de A es una integral de línea, cuando es en términos de B es una integral de superficie. El flujo, jóvenes, es el campo magnético atravesando una superficie, como la que ven aquí. Esta es una superficie abierta. El recorrido que hacemos en la trayectoria, la dirección, define el vector de área. El vector de área forma un ángulo θ con el campo vectorial B. Y fíjense bien, aquí aparece otro campo, que es el campo A, el potencial vector, que siempre es perpendicular al campo magnético. ¿De acuerdo? Fíjense bien, el potencial vector en la integral de línea se realiza a través de toda la orilla de la superficie, siguiendo las flechas. A lo largo de estas flechas es que realizamos la integración. O sea, con esta integral de flujo lo que estamos diciendo es que estamos evaluando el potencial vector A en la orilla de la superficie, en la línea. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas hasta acá, jóvenes, con el flujo magnético. La unidad siempre es la misma, ¿verdad? Es el Weber. Bueno, ya para finalizar con el contenido del capítulo, vamos a estudiar lo que es la transformación de norma. Se llama transformación de norma, jóvenes, a una operación que realizamos de la siguiente manera. Como nosotros ya conocemos esta ecuación fuente del campo A, sabemos de que la inducción es igual al rotor de A. Ahora, jóvenes, si ustedes recordarán 321, todo potencial introduce lo que es una ambigüedad. Siempre que hablamos de potenciales en física, hay ambigüedades.
hay una ambigüedad. ¿A qué me refiero con esto? Que los potenciales generalmente no son únicos. Existen infinidad de potenciales. O sea, el potencial no es único. Y lo que queremos demostrar con esto de la transformación de norma precisamente es que ese potencial vector no es único. Existen infinitos potenciales. Entonces, vamos a ver. Si nosotros introducimos un potencial vector diferente, con ese símbolo encima que ustedes ven como una cruz, ese es un símbolo, este potencial es diferente a este potencial vector. Entonces, este potencial nuevo lo vamos a definir de esta forma. Lo vamos a definir como el potencial original más una operación llamada gradiente de phi, de chi. Este gradiente de phi, recuerden que el gradiente es un vector, de manera que aquí tenemos la suma de dos vectores. Pero ¿por qué elegimos un gradiente aquí? Ya vamos a ver por qué. Esta función escalar phi es arbitrario, pero tiene que cumplir con un requisito. Vamos a ver. La nueva inducción, como introdujimos un nuevo campo vectorial A, tenemos que introducir un nuevo campo vectorial B. Entonces, el nuevo campo vectorial B tiene que resultar de la misma ecuación, tiene que cumplir con esta ecuación. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo, le voy a aplicar el operador nabla al nuevo campo vectorial A. Lo introducimos acá, fíjense bien. ¿Qué pasa al realizar esta operación? El producto cruz. El operador nabla cruz A, operador nabla cruz A es lo que tengo aquí, es el original, ¿verdad? Mientras que el operador nabla cruz, el gradiente, ustedes saben que esto es cero. El rotor de un gradiente es cero. No importa quién sea la función phi, siempre el rotor de un gradiente es cero. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Significa que por identidad vectorial, como esto es cero, significa que el potencial vectorial no es único, pero en la inducción magnética sí es única. O sea, la conclusión, jóvenes, es que si nosotros tenemos una infinidad de potenciales para un problema específico, esa infinidad de potenciales que nosotros tenemos no afectan el valor de B. El valor del campo magnético es único. El valor del potencial puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? No sé si hay alguna duda. O sea, el potencial vectorial no es único. Pueden haber infinitos potenciales, pero el campo magnético B sí es único. Porque cuando le hicimos la transformación de norma, que fue esa operación que acabamos de hacer, resulta que el campo magnético no se afecta ante una transformación de norma. Permanece siendo el mismo. ¿Estamos? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y si existen infinidad de potenciales vectoriales, cuál vamos a tomar? Pues, cuando nosotros resolvemos un ejercicio, generalmente vamos a obtener una única solución, ¿verdad? Lo que pasa es que si nosotros a esa solución que obtuvimos le sumamos este término, le sumamos el gradiente de un potencial, el resultado es correcto. No sé si me explico, jóvenes. O sea, si yo a usted le digo, calcula el potencial vectorial para un solenoide. Si usted calcula el potencial vectorial de un solenoide, usted va a obtener un resultado. Usted va a obtener aquí un resultado. Supongamos de que este es el resultado. Si usted a este resultado que obtiene le suma el gradiente de un escalar phi, este resultado también es correcto. Y esta función escalar phi, usted la puede proponer, ¿verdad? A su gusto. Entonces, usted puede construir infinitas soluciones para un problema, infinitos potenciales. Y esto no va a afectar el valor de B. El valor de B es único. ¿Estamos?
A eso se le llama transformación de norma. Ahora bien, las inducciones son idénticas, ¿verdad? O sea que el campo B no se altera al introducir el gradiente de una función escalar. Además, si nosotros exigimos de que el nuevo potencial vectorial dé el valor correcto de B, también debe exigirse que ese potencial satisfaga esto. Miren, a esto se le llama transformación de norma o gauge. Bueno, esa la verdad que es algo muy avanzado, ¿verdad? Se le llama gauge. Se escribe gauge. Se pronuncia gauge. Si quieren investigar, ¿verdad? El gauge de Coulomb, así se le llama. Por si alguien lo quiere investigar. La verdad que esto ya son temas avanzados, ¿verdad? Así se le llama a esta ecuación, el gauge de Coulomb. En español, esta palabra significa calibre, calibre. ¿De acuerdo? Es que la divergencia, tenemos que exigir que la divergencia de A sea 0. O sea, no es que tenemos que exigir, es que ya vimos, ¿verdad? De que la divergencia de un potencial vectorial es 0. Entonces, este nuevo potencial vector también tiene que cumplir con esto. Entonces, si le aplicamos la divergencia al nuevo potencial vector, lo sustituimos, ¿verdad? Por esto, por su equivalente, y tenemos esto. Entonces, jóvenes, vamos a ver, llegamos a este resultado. ¿Qué sucede acá? Para que la divergencia de ese nuevo potencial vector siga siendo 0, o sea que se cumpla el gauge de Coulomb, tenemos que exigir esta condición. ¿Cómo se llama esta ecuación, jóvenes? Se llama la ecuación de Laplace. Tenemos que exigir que la ecuación, el laplaciano de esta función escalar, o sea, el laplaciano sea 0. Que se cumpla, o en otras palabras, que esta función satisfaga la ecuación de Laplace. Esa es la condición para que nuestro nuevo potencial vectorial cumpla con esta ecuación que se llama el gauge de Coulomb. ¿De acuerdo? Tiene que, o sea, recuerden, nosotros podemos tener infinitas funciones escalares. No sé si me explico, Juan. O sea, cuando yo construyo esta ecuación, yo puedo tener infinidad de potenciales escalares para construir infinidad de potenciales vectoriales. Ahora, todas estas funciones escalares phi que van a ir aquí, tienen que satisfacer esta ecuación. Tienen que satisfacer esta ecuación. ¿De acuerdo? Esa es la condición que imponemos. Se le llama norma de Coulomb, ¿verdad? O gauge de Coulomb a estas condiciones. Bien, pues, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Esta teoría, la verdad que es son temas un poco más avanzados, ¿verdad? Pero al menos lo básico es bueno que ustedes lo manejen. Esta sería la teoría del capítulo, ¿verdad? Prácticamente toda la teoría. Hasta aquí llegamos, hasta lo que es la transformación de norma. Entonces recuerden que el potencial vectorial no es único. Podemos tener infinidad de potenciales y todos esos potenciales vectoriales no alteran el valor de la inducción. El valor de B para un sistema es único. El valor de A no es único. Pueden haber infinitos. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros construimos las infinitas soluciones para A, tenemos que imponer esta condición. Que esa función escalar satisfaga la ecuación de Laplace. A esta generalmente, jóvenes, si alguien de ustedes estudia física o matemática, cuando yo tengo una función escalar que satisface, o sea, la ecuación de Laplace, a esto se le llama teoría del potencial. Hay una rama de la matemática que estudia esto que se llama teoría del potencial o análisis armónico.
Las funciones que satisfacen esta ecuación se llaman funciones armónicas. O sea, cuando ustedes le aplican el laplaciano a una función escalar y el resultado es 0, esa función se llama armónica. Bueno, entonces, si no hay preguntas, terminamos acá, ¿verdad? La teoría, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo obtener el potencial vectorial, ¿verdad? Que es lo más complicado, ¿verdad? Cómo obtener ese potencial. Hay un caso especial, jóvenes, cuando la inducción es uniforme, o sea, cuando B es constante. Cuando B es constante. Cuando yo tengo un campo magnético constante en una región, yo puedo obtener el potencial vectorial en esa región de una manera bien sencilla. Así. Multiplicando un medio por el producto cruz de B y R. ¿Quién es R? Es un vector de posición que localiza. Ustedes ponen aquí un sistema de coordenadas, localizan un punto dentro de esta región con el vector R y efectúan el producto cruz de B con este R. Ese producto cruz lo multiplican por un medio y ya tienen el campo A. Bastante simple, pero esto solo se aplica cuando B es constante. Por ejemplo, en el interior de un solenoide. En el interior de un solenoide la inducción es constante, o sea que yo puedo usar esta fórmula. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo, digamos, más sencillo, que es el de una línea finita. Queremos obtener el potencial vectorial para una línea finita. Tenemos una corriente recta que conduce, un alambre recto que conduce una corriente I en la dirección Z positiva y queremos obtener el potencial vectorial en un punto P sobre el plano XY. Aquí está el punto de campo, miren, en el que vamos a obtener el potencial vectorial. La línea es finita. Vamos de menos L1 a L2. La corriente va en Z positivo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo puedo esperar de este problema? Yo sé que para un alambre, jóvenes, la inducción magnética forma circunferencias. Estas son las líneas de campo magnético. Y yo sé que el potencial vectorial va a ser perpendicular a las líneas de B. O sea que el potencial va a ir en Z o menos Z. Porque el potencial generalmente va a apuntar en la dirección de la corriente. ¿Hacia dónde va la corriente en el alambre? Va en Z positivo. Entonces es de esperarse que el potencial vectorial apunte en la dirección de Z. En la misma dirección de la corriente. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Lo vamos a resolver con integración directa, con esta integral. Como ustedes ven, ¿cuál es la dirección del potencial vector? Es la dirección de la corriente, del DDS. Entonces aquí lo que tengo que construir yo es el vector R y el DDS. R lo construimos así. Los dos vectores de posición, el R es ρ en la dirección de ρ y R' es Z' en Z. Fácil, ¿verdad? El vector R me queda de esta forma. Y el DDS va en la dirección de Z positivo. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, existen varios métodos para calcular un potencial vectorial, pero en este caso el método es único. Este método es el único. Aquí no podemos emplear otro método más que este. Bueno, entonces yo puedo construir la integral y resolverla. Sustituyo el DDS, que es I de Z, en Z, entre R, pero R no está elevado a la 2, ¿verdad? Es solo R. Integramos desde menos L1 hasta L2. Bueno, esta integral la pueden ver en tablas, la resolvemos. El resultado sería este, ¿verdad? De la integral indefinida. Este es el resultado de la integral indefinida.
Evaluamos en los límites de menos L1 a L2. Al evaluar me queda esto. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar el resultado. Fíjense bien, el resultado va en Z, tal y como yo lo había planteado, ¿verdad? El potencial va a ir en la dirección de la corriente y va a ser perpendicular a las líneas de campo magnético. El campo magnético va en la dirección de phi, el potencial va en la dirección de Z, que son perpendiculares. Bueno, entonces, simplificando, tenemos este resultado, jóvenes. ¿Estamos? Este es el potencial vector de una línea finita en el plano XY. Va en la dirección de Z y depende de ρ. A mayor distancia, el potencial va disminuyendo. Ahora bien, cuando yo obtengo un potencial, ¿para qué me sirve el potencial? Me sirve para obtener el campo magnético. En 321 yo obtenía el potencial eléctrico y con él calculaba el campo eléctrico. Entonces aquí, mediante esta ecuación diferencial, yo voy a obtener el campo magnético derivando. Es más simple, ¿verdad? Es más fácil derivar que integrar. Entonces el trabajo difícil ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer el trabajo fácil, que es derivar. Entonces utilizo el rotor en coordenadas cilíndricas y sustituyo. Yo veo de que el potencial vector solo tiene componente Z. En coordenadas cilíndricas, jóvenes, el campo A tiene componente ρ más componente phi en phi más componente Z en Z. Y yo veo que el potencial solo tiene componente Z. Solo esta componente está presente. Entonces, en la fórmula del rotor, yo veo la derivada de la componente Z respecto a phi es 0 porque la componente Z solo depende de ρ, no depende de phi, ni de Z. Entonces, solo esta componente queda viva. La derivada parcial de la componente Z con respecto a ρ. Solo una derivada voy a hacer, ¿de acuerdo? Y es negativa, y va en la dirección de phi, tal y como es, ¿verdad? Porque sabemos de que el campo magnético de una línea, ¿en qué dirección va? Va en la dirección de phi, como tiene que ser. Entonces, de las tres componentes, solo tenemos componente Z, la única diferente de 0. Esa componente Z depende de ρ. Sustituyo acá. Derivamos con respecto a ρ. Después de derivar con respecto a ρ, tenemos que simplificar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por mi parte no. Bueno, entonces, al hacer la derivada, vemos de que el resultado quedaría así, ya simplificado. Ya no se puede simplificar más. El campo magnético apunta en la dirección de phi, positivo, y depende de ρ. Este resultado nosotros lo habíamos obtenido con la ley de Biot-Savart, por integración directa. Bueno, aquí es μ sub 0, 4pi. Acuérdense, ley de Biot-Savart. Nosotros habíamos obtenido este resultado, aquí es DDS, cruz, R, entre R cuadrado. ¿Se dan cuenta, verdad? Este resultado que están viendo aquí se puede obtener directamente con la ley de Biot-Savart. Pero esta vez lo obtuvimos con el potencial vector. Ustedes dicen, bueno, con el potencial vector las cosas no se ponen más fáciles, se ponen más difíciles más bien. Y la verdad que sí. El potencial vectorial no nos facilita las cosas. Entre 21 sí, ¿verdad? El potencial escalar nos facilitaba las cosas, pero en 415 es diferente. O sea que el potencial vector a nosotros no nos brinda, la verdad que no nos brinda mucha facilidad. Cuando yo voy a calcular una inducción, lo mejor es que yo la calcule directamente, sin necesidad de calcular el potencial vector. El potencial vectorial tiene aplicaciones, o sea, tiene utilidad más que todo para cuestiones teóricas, ¿verdad? Para asuntos teóricos es muy importante, pero ya digamos de que en la práctica no es muy útil. Bueno, entonces, veamos qué sucede ahora cuando una corriente es infinita.
Cuando es infinita, las cosas se complican mucho más. Si ustedes recuerdan 321, cuando tenían una línea de carga infinita, el potencial también se complicaba. ¿Por qué? Porque cuando el sistema es infinito, hay una ambigüedad, hay una arbitrariedad a la hora de calcular el potencial. ¿Por qué razón? Porque generalmente los potenciales tienen que anularse en el infinito, ¿se acuerdan, verdad? Los potenciales tienen que anularse en el infinito. Y cuando un sistema, como esta línea, es infinita, entonces el potencial no se anula en el infinito. Ahí es donde está el problema. Y con el potencial vector vamos a tener ese mismo problema. Ahora tenemos una línea que es infinita. Aquí no me voy a detener tanto en cálculo, jóvenes, porque esto es muy complicado y la verdad que no vale la pena hacerlo todo. No vale la pena repetir todos estos cálculos. La verdad que cuando una línea es infinita, el resultado al que nosotros queremos llegar, después de hacer todos estos cálculos, es a este. Si ustedes quieren hacer estos cálculos, lo pueden ver en el libro. Es este resultado, miren. Este es el potencial vectorial para una línea infinita. El resultado es bastante sencillo, pero llegar a este resultado es complicado, porque hay que hacer un montón de suposiciones acá. Entonces, este resultado lo vamos a seguir utilizando en el resto de la clase. Por eso es bueno tenerlo en cuenta. Este ρ sub 0 que ustedes ven acá es un punto arbitrario elegido para que el potencial se haga cero. ¿Qué pasa cuando ρ es igual a ρ sub 0? Me queda ρ sub 0 entre ρ sub 0. Eso es 1. Y el logaritmo de 1 es 0. De manera que el punto ρ sub 0 es el punto arbitrario elegido para que el potencial vectorial se haga cero. Pero como ven, esto es teórico. En la vida real esto no existe. Porque no existen líneas infinitas en la vida real, ¿verdad? De manera que estos son resultados teóricos nada más. Bueno, entonces ya vimos su ejemplo, ¿verdad? De cómo obtener el potencial y ustedes pueden fijarse de que el potencial, la verdad que es bastante complicado de trabajar. En vez de facilitarnos las cosas, más bien nos da más problema, ¿verdad? Bien. Vamos a ver un ejemplo muy importante, tal vez de los más importantes, es calcular el potencial de un solenoide infinito. Un solenoide ideal infinito. En este caso, el cálculo lo vamos a hacer con otro método. Lo vamos a hacer con un método más fácil, que es el método del flujo magnético. Cuando yo voy a calcular potenciales, yo lo puedo hacer de la forma directa, que es integrando, ¿verdad? Como ustedes ya vieron en el problema de la línea, lo resolvimos de la manera directa por integración. Por integración directa. Este es el método más difícil. El método fácil es el método del flujo. Lo que pasa que el método del flujo no me sirve en todos los casos. Solo en ciertos casos. Donde hay simetría. Como en el caso del solenoide. En el interior del solenoide el campo es uniforme. Y hay simetría cilíndrica, porque es infinito. Entonces, vamos a ver. Queremos calcular el potencial vectorial en todos los puntos, dentro y fuera del solenoide. La ventaja aquí es que cuando nosotros utilizamos el método del flujo, nosotros tenemos que conocer B. Con el conocimiento del campo magnético, yo voy a calcular el potencial vectorial. No es ese el propósito, ¿verdad? Porque el propósito es que a partir de un potencial yo calculo el campo B con esta ecuación. Este es el propósito. Primero saber A y después B. Pero en este caso vamos al revés. Primero vamos a saber B y después A. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, yo sé que el flujo magnético lo puedo escribir de dos maneras. La integral de superficie de B, de una integral de B en una superficie abierta, o
como la integral de línea en una trayectoria cerrada del potencial vector. De las dos formas puedo escribir el flujo. Entonces, si yo conozco B, puedo calcular el flujo usando B. O sea que este flujo ya lo sabríamos, ¿verdad? Entonces, al saber el valor del flujo, hacemos uso de la otra forma y despejamos para A. Es parecido al método de la ley de Gauss. Lo que sucede, jóvenes, es que tenemos que exigir simetría. Vamos a utilizar una trayectoria de integración, una curva cerrada, en la cual A sea constante, porque para despejar A de esta ecuación, A tiene que ser constante en la trayectoria C. ¿Estamos, jóvenes? ¿Captan la idea de qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos el solenoide, que es un cilindro que transporta corriente superficial. Así se puede visualizar un solenoide, ¿verdad? Como un cilindro que transporta corriente superficial. Superficial K. En el exterior del solenoide el campo magnético es cero, en el interior es diferente de cero y apunta en la dirección de Z positivo porque la corriente va en la dirección de Phi positivo. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a leer detenidamente esto. Solución. Como sabemos que K para un solenoide es igual a esto ya lo expliqué. Si no se acuerdan, pues hay que ver los videos. La corriente superficial de un solenoide es igual a N por I, donde N es el número de vueltas por unidad de longitud. Esta ecuación es la forma directa de obtener el potencial, que es el método que no vamos a utilizar porque es muy complicado. Entonces, nosotros podemos asumir de que A apunta en la dirección de Phi, de la corriente, ¿verdad? Siempre vamos a asumir eso. Ahora, existen otros métodos. Podemos usar este método que ven acá o este método. Vamos a ver, jóvenes. Este método es el método del flujo, el que les acabo de describir anteriormente, que es el método fácil. Está este otro método que también es fácil, que es resolver la ecuación diferencial para encontrar A. Como yo conozco el campo magnético B, puedo resolver la ecuación diferencial para obtener A. También es un método factible en este caso. Pero vamos a resolverlo utilizando el método del flujo. Entonces, como ya conocemos el campo magnético B en el interior de un solenoide y fuera de él también, o sea, conocemos B en todas partes. ¿Cuál es el campo magnético de un solenoide, jóvenes? En el interior es mu sub 0 por N por I en la dirección de Z. Y 0 en el exterior. ¿Estamos? Este es el campo en el interior y este en el exterior. O sea que el campo magnético lo conozco en todas las regiones. Entonces voy a aprovechar el conocimiento del campo para obtener el flujo magnético con esta ecuación, miren. Y luego, aquí están los pasos, jóvenes. Los pasos para resolver el problema son estos dos. Primero, encuentro el flujo con esta integral. Después, como ya conozco el flujo, lo sustituyo aquí y resuelvo para A. Ese es el método. Solo que tenemos que tener simetría. ¿Por qué? Porque vamos a integrar A lo largo de una trayectoria cerrada, que puede ser una circunferencia, un cuadrado, un triángulo, pero tenemos que elegir la trayectoria de integración de tal manera que A sea constante. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver. Si observamos el solenoide desde arriba, vamos a observar que el campo magnético está saliendo de la pantalla. Un puntito significa que el campo está saliendo. Un puntito significa que el campo está saliendo, ¿verdad? El solenoide tiene radio A. El campo afuera es cero. En el interior es uniforme. La corriente circula en sentido antihorario.
en el sentido de phi positivo. Phi positivo, antihorario. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué voy a hacer yo para calcular el flujo magnético, jóvenes? ¿Quién me podría explicar? ¿Cómo voy a emplear esta integral para obtener el flujo? Esta integral se realiza en una superficie abierta. Tengo que elegir una superficie abierta. Superficies abiertas hay un montón. Un círculo, un cuadrado, un triángulo. Estas son superficies abiertas. ¿Cuál de estas superficies abiertas elegirían ustedes para hacer la integral? ¿Y cómo la colocarían? Un círculo y sobre el círculo ya paralelo. Sí, ¿verdad? Usted pondría el círculo de tal manera que fuese paralelo a B o perpendicular a B. Paralelo. Paralelo a B. Sí. ¿Está seguro? O sea que usted colocaría el círculo vertical y las líneas de campo serían paralelos al círculo. Así lo colocaría. No. No sería perpendicular. Perpendicular a las líneas de B, ¿verdad? Exactamente. Perpendicular a las líneas de B. O sea que yo voy a utilizar este círculo. Recuerden que es imaginario. El círculo lo vamos a colocar en el interior del solenoide de tal manera que sea perpendicular a B. Porque de lo contrario, si lo pongo vertical, el círculo, entonces no habría flujo. El flujo sería cero. ¿Se acuerdan lo que les expliqué, verdad? Del flujo. Yo quiero que a través de ese círculo las líneas de B lo estén atravesando así, ¿ve? Las líneas de B estén atravesando el círculo. Entonces el círculo tiene que estar colocado perpendicular a las líneas, de manera que lo vamos a colocar de esta forma. Ya vamos a ver. Aquí nosotros tenemos que asumir algo también, jóvenes. Vamos a asumir de que A, el potencial vector, apunta en la dirección de la corriente, o sea, de phi positivo. Eso siempre lo tenemos que asumir, ¿verdad? Va en la dirección de la corriente. Bueno. Entonces, vamos a ver. Esto es como la ley de Gauss. Vamos a integrar este potencial A en una trayectoria cerrada arbitraria. Pero en este caso va a ser una circunferencia, ¿verdad? El d de S va a quedar a lo largo de la circunferencia. Este es el potencial vector. Sustituimos esto acá. Integramos. A tiene que ser constante. Ya sabemos de que la superficie que nosotros elegimos es un círculo. ¿Quién es la trayectoria? ¿Quién es el perímetro del círculo? Es la circunferencia. En esa circunferencia es donde vamos a integrar A. Entonces, integramos A en esa circunferencia de 0 a 2pi. Sacamos A porque A es constante en la orilla de la circunferencia. Recuerden que para que A sea constante en la circunferencia tiene que ser concéntrica con el centro del solenoide. Si no es concéntrica, ya no se puede. Rho es el radio de esta circunferencia. El radio del solenoide es A. Rho es menor que A o mayor que A. Podemos tener ambos casos. Aquí lo estamos generalizando por ahora. Entonces, al integrar, me queda esto, jóvenes, que el potencial vector es igual a phi entre 2pi por rho. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? La tarea es obtener el flujo con esta ecuación. Obtener este flujo. Al obtener este flujo con el valor de B, lo sustituyo acá y ya tengo A. ¿Estamos? Entonces, esto que obtuve aquí queda arbitrario. Me falta obtener el flujo. ¿Estamos? Vamos a ver, con el paso que hice anterior, vamos a ver. En la figura acá, esta figura me sirve más. Aquí estoy observando el solenoide desde arriba. Esta es la superficie del solenoide, cuya corriente va en la dirección de phi positivo.
Esta circunferencia que ven en color rojo es la trayectoria de integración en la cual estamos integrando el potencial vector. ¿De acuerdo? Es concéntrica con el eje del solenoide para que A sea constante alrededor de esa trayectoria. Para poder despejar, ¿verdad? Para poderlo sacar de la integral tiene que ser constante. Por eso es que la trayectoria tiene que ser esta. Una circunferencia y concéntrica. Si ponemos un cuadrado, no me sirve. Si ponemos un triángulo, no sirve. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes. Aquí estamos en el interior del solenoide, ρ menor que A. Entonces vamos a calcular el flujo en el interior del solenoide. De esta forma, miren. Esta trayectoria es para ρ menor que A. Estas líneas verdes es el flujo magnético atravesando esta superficie definida por la circunferencia. El potencial vector, como ven, va a lo largo de la circunferencia y el campo magnético es perpendicular al campo A. Entonces, ¿cómo obtenemos el flujo? Aquí tenemos otra vista, miren. La corriente del solenoide. En el interior del solenoide está la trayectoria. Es una superficie S abierta que define una curva C que es cerrada. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, Juan. Bien, entonces vamos a dejar estos cálculos para la siguiente clase porque no me quedaría tiempo de finalizarlo. Vamos a finalizar el lunes tenemos clase a las 11. A las 6 sería la prueba, ¿verdad? Entonces vamos a terminarlo el día lunes, jóvenes, y les voy a enseñar a hacer otros ejemplos también, ¿verdad? Para que les sirva como reforzamiento para la prueba. Entonces vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Lee, pasó la lista. Sí, pasé al inicio de la... Es que